La verdad es que qué placer para mí estar hoy aquí en Burgos, hablando de cosas de las que tengo la impresión de llevar bastante tiempo hablando, pero por lo menos puedo decir que cada vez intento decir algo nuevo. Todo mi agradecimiento al ICCL y a la Junta de Castilla y León, con quien ya tenemos una relación larga y fructífera, por lo menos para nuestra autoestima. En 1990 recibí un encargo de la Junta de Castilla y León para hacer una rehabilitación de 133 viviendas cerca del puente colgante de Valladolid. La hicimos, la rehabilitación contuvo pues, nuevas ventanas, renovación de la envolvente, renovación de todo el sistema de calefacción, un sistema de control viable, también el cambio de suministro de gas y de gas natural, en fin, digamos que un poco el perfil de lo que sería ahora un proyecto de rehabilitación. Y recuerdo ahora esta historia, aparte de porque es antigua, pero muy interesante por dos razones. La primera fue que fue un requerimiento de los vecinos. Los vecinos se encontraban en el año 9 y medio de responsabilidad decenal y en un proyecto que se había iniciado desde Madrid y luego había pasado a la Junta, a Valladolid, y no se podían calentar en sus edificios. Entonces se quejaban y pedían una rehabilitación. La segunda fue que es la única vez en mi vida de arquitecto que un cliente mío, no uno, varios, me han abrazado por la calle después de la rehabilitación. Las dos cuestiones son de enorme interés y os invito a que reflexionéis sobre ellas, porque ahora mismo, en nuestro plan más bien de nuevos ricos, pues la rehabilitación pues generalmente no interesa, sencillamente porque nos lo podemos permitir. Y lo que no nos lo podemos permitir es hacer las cosas un poco mejor. Bueno, vamos a tener aquí una mesa redonda que es un poquito peculiar. Va a ser más bien una especie de ping-pong. Esta mesa ha sido dificilísima de montar. Jamás me había sucedido recibir 9 o 10 negativas de personas que podían haber estado aquí y si hubieran estado las 10 habría dado para un congreso por sí solo sobre financiación, pero es que realmente la cuestión de la financiación en eficiencia energética ahora mismo es un tema enormemente candente. Desde la Unión Europea hay mucho dinero buscando maneras de llegar a un destino finalista, y la Unión Europea no sabe cómo actuar en los países. Entonces son los países los que tienen que ayudar a la Unión Europea a que ese dinero llegue a su destino. Bueno, como ha dicho José María, estoy en GBC España. Como sabéis, es una organización transversal en edificación y que llevamos empujando pues, una visión, junto con el Grupo de Trabajo GTR, una nueva visión para el sector de edificación en España basada en la rehabilitación y con otra serie de trabajos adicionales, el último de los cuales era un análisis de lo que ha pasado en las distintas comunidades autónomas. Esto es un proyecto que quise hacer, en la rehabilitación de la casa en la que vivo y, de hecho, José María se acordará porque de aquí salió un trabajo que estuvimos contando en 9 ciudades de Castilla y León hace 8 años. Entonces, esta es la fachada de mi casa en Paseo Zorrilla 100 y, bueno, pues básicamente proponíamos una rehabilitación que finalmente pues, podría acabar siendo esta, ¿no? Y lo contaba además con un esquema dinámico. Hoy os voy a obsequiar con un esquema dinámico que he hecho esta noche pasada. Ese va a ser el final de mi presentación, pero me ha resultado tan motivador esta reunión que he pensado que a lo mejor las cosas financieras las podía contar de una manera un poco nueva. En eso que tenéis ahí, pues veis abajo a la derecha una cosa que llamaba yo la línea de flotación y venía a querer decir que daba igual lo que costara una rehabilitación durante el tiempo que fuera, siempre que el balance entre lo que costaba y lo que se sacaba fuera durante el tiempo que fuera positivo. Y entonces era siempre que tu intervención estuviera por encima de la línea de flotación, ibas bien y no hacía falta saber mucho más, que ya era bastante. Build Upon, que es un proyecto que para facilitar un poco la cosa castellana pues debe leerse de esta manera, Build Upon. Es un proyecto que coordinamos desde GBC España con 13 países europeos para promover la rehabilitación, para ayudar a nuestras administraciones a diseñar e implementar pues la Estrategia Nacional de Rehabilitación. Bueno, esto lo hemos hecho con un resultado desigual, pero bueno, ha sido un proyecto de enorme interés,
con estos 13 países. Si entráis en la página web de Build Upon, y ahora vamos a continuar el proyecto, pues veréis información en 13 lenguas, y es un proyecto en el que hemos conseguido involucrar a casi 3.000 actores activamente durante un año. Entre 2016 y 2017 tuvimos más de 100 talleres en 13 países y conseguimos un diálogo de alto nivel, hablando de muy distintas maneras en muy distintos casos, pero pudimos llegar a unas conclusiones que nosotros llamamos, o yo decidí llamar los recomendamientos, que era una especie de mezcla de una sugerencia y una obligación para nuestros gobiernos y también para el sector, porque es que el sector muchas veces pues, está esperando que el gobierno haga cosas y el sector a lo mejor pues, las podría hacer mejor. Bueno, eso es, en el caso español, pues la verdad, aunque yo parí la idea de los 10 recomendamientos y quería ser muy canónico con la cosa del decálogo, pues al final me salió un dodecálogo. Y eso fue así porque no pude estructurar las cosas de una manera mejor que en 12 categorías. Y bueno, entre todas ellas, esto lo tenéis en la página web de GBC España, entre todas ellas, pues la que hoy nos interesa más aquí era la de economía, que veis ahí, nueva economía. Ni cortos ni perezosos proponíamos que había que inventar una nueva economía. Bueno, si te dejan hablar, pues puedes decir casi lo que se te ocurre y entonces pues aquí lo estábamos diciendo con cierto respeto, ¿no? Hace muchos años que yo pienso que realmente, y lo sigo pensando, pero los últimos acontecimientos me están haciendo reflexionar mucho. Claramente, cuando la economía necesita de adjetivos como economía medioambiental, pues significa que el sustantivo no tiene lo que debería tener. Entonces, claro, que haya que decir economía ecológica, economía medioambiental, pues es que la economía sencillamente, que es una ciencia que calcula cosas, sencillamente le falta, si se olvida de la parte medioambiental, pues probablemente le falta un 99,5% del input. Pero, sin embargo, se considera una ciencia y sigue trabajando como tal. Es una ciencia interesada, lógicamente. Entonces, nosotros ahí hablábamos de que había que hacer una nueva economía, pero bueno, porque hay muchísimos recursos y Javier pues, contará cosas también con el dinero realmente se puede utilizar de distintas maneras. Se puede utilizar de manera muy frontal o se puede utilizar de una manera dinámica, que era lo que proponíamos aquí y que es realmente lo fundamental. O sea, tú con 1 euro puedes hacerte rico o con 1 euro puedes ser pobre 15 segundos después. Si se pueden hacer las dos cosas, pues habrá que buscar la manera. Bueno, centrando ya un poquito más en esto, lo que tenemos, el trasfondo claro de todas estas historias ahora mismo es la COP21 de París en 2015, que para mi satisfacción y fatiga, no sé, pues fue el primer COP, hubo que hacer 20 COPs primero para llegar a un COP en el que se considerara que los edificios valían la pena de ser tenidos en cuenta. En la COP21, que es la conferencia de las partes, es lo que significa. Bueno, pues una de las partes no era el mundo de la edificación, sigue sin serlo, pero por lo menos aquí empezamos ya a entrar a ver si algún día conseguíamos que el mundo de la edificación fuera una de las partes de la Conference of the Parties. Cosa que me puso muy contento. Eso los países lo tienen que finalmente 195 países se comprometieron a transponer, digamos, de una manera voluntariamente obligatoria o al revés, obligatoriamente voluntaria. Los países dijeron que iban a aceptar unos compromisos que eran las Nationally Intended Contributions. Hemos oído algo de esto esta mañana y, bueno, pues en ese proceso estamos. Dentro, pero no exactamente, está lo que también hemos escuchado esta mañana, ¿no? el Winter Package, el paquete de invierno de noviembre de 2016, pues realmente habla de unas nuevas reglas de la Comisión. O sea, esto ya lleva, o sea, cuando se llega aquí, yo creo que ya llevamos pues, cerca de 3 décadas de diálogos en energía de una manera u otra en la Unión Europea. Aquí ya se llega con una cierta madurez. Y entonces se habla de esas 3 cosas que nos contó Ramón esta mañana, ¿no? Que es el usuario en el centro de la cosa, ¿no? y el empoderamiento del usuario. La eficiencia energética, dentro de la cual, oh sorpresa, uno de los ámbitos fundamentales son los edificios y más en concreto la envolvente de los edificios, aunque esto todavía no lo hemos conseguido explicitar del todo. Y el tercero son las renovables. En fin, la cuestión de soberanía energética siempre ha sido un problema, pero en este caso ya directamente se dice que Europa debería ser líder mundial en renovables.
Desde entonces ahora pues han pasado muchas cosas y en el primer trimestre o cuatrimestre de este año han pasado muchas. En el mundo de la financiación, bueno, ya se empieza a ver que el regulador puede poner unas normas distintas a la eficiencia energética, está muy bien, ¿no? Hay un bloque, ¿no? Financing a Sustainable European Economy. Claro, ¿cómo pretendemos ser algo en economía sostenible e incluso ser líderes en el mundo si no tenemos un esquema financiero potente? Y por lo que respecta a nosotros, de manera muy reciente, 18 de mayo de 2018, aparece ya finalmente publicada algo que tuvo su rifirrafe entre los tres cuerpos de la Unión Europea y más el cuarto, que son los lobbies industriales, lógicamente. Tuvo su rifirrafe acerca de lo que se aprobaba y lo que no se aprobaba. El comisario europeo Arias Cañete, que es español, ha hecho un trabajo excelente, en mi opinión, y ha conseguido que realmente la EPBD, la Directiva de Eficiencia Energética, ya sea un cuerpo separado, porque inicialmente nació, bueno, es muy antigua realmente, la primera versión es de 2010, esta es la tercera EPBD, pero entre medias apareció una potente Directiva de Eficiencia Energética que de alguna manera incluía los edificios. Ahora se ha vuelto a separar los edificios, entonces tenemos una EPBD. ¿Qué dice la EPBD? Bueno, pues claro, en principios generales, seguridad, competitividad, sostenibilidad, reducción de emisiones, claro, habla de estrategias nacionales de rehabilitación, reforzamiento. Las estrategias, según las culturas, funcionan o no. En Europa yo he visto que funciona relativamente bien en ciertas culturas, pero en otras no funciona sencillamente porque ya lo están haciendo, y en otras como la nuestra a lo mejor funciona menos, porque cuando nos dicen que hay que hacer una estrategia, pues pensamos que qué bien que podemos posponer la resolución de algo. Entonces, bueno, nosotros proponemos realmente aplicar ya la EPBD. Es nuestra propuesta desde GBC España y para eso vamos a difundirla y vamos a ver lo que contiene, porque una estrategia empresarial muy potente es no ir pegado a la normativa, sino ir 3 pasos por delante. O sea, si te piden 5 centímetros de aislamiento, pues yo qué sé, hay empresas que sencillamente cuando eso es así, pues ponen 15 y entonces ya te tienes asegurado que no vas a tener problemas normativos en los próximos 15 años. Bueno, entonces aquí además se habla pues, de todas esas cosas que veis ahí y demás, pero claro, sucede que ya esa cosa de los edificios de energía casi cero que había aparecido, que había que hacer al año 2020, que vosotros me contaréis, ¿no? O 2019 en los edificios públicos y tal, bueno, pues ahora ya también se tiene que hacer en rehabilitación. ¿Y de qué manera? Porque es que realmente un país normalmente construye cada año de nuevo un 1% de su parque. Cuando aquí estábamos construyendo 700.000 viviendas era bastante más y ahora, pues también vosotros me contaréis, es bastante menos, ¿no? Pero bueno, aquí se está planteando realmente un 3% de rehabilitación anual. En España eso sería 700.000 viviendas, ¿eh? Desde GBC España y GTR pues hemos hablado de 200, 250.000, parece que es una cifra que se ha absorbido políticamente, pero bueno, nos seguimos quedando cortos si realmente queremos una descarbonización al 2050. Es decir, unas cuentas rápidas, efectivamente el 3% es lo que hace falta rehabilitar de aquí a entonces. Y claro, aquí se integra pues ya con las renovables, con la movilidad eléctrica, la infraestructura ¿no? de movilidad, y otras cuestiones como automatización, inteligencia en los edificios y una cosa muy interesante que es Smartness Indicators, que es un poco el nivel de tu edificio para absorber o implementar cuestiones, ¿no? Bueno, también muy recientemente pues, aparece esta Smart Finance for Smart Buildings Initiative, que ya es centrándose más en edificios. Esto no tiene un mes, aunque realmente este es otro de los productos del Winter Package, aquel de noviembre de 2016, y bueno, hay que decir que la EPBD, la directiva de los edificios, es la primera directiva que se aprueba de todo ese paquete. Ahora viene la directiva de eficiencia energética propiamente dicha, la directiva de renovables, no sé qué más, hay una directiva de gobernanza, etcétera, pero el hecho de que sean los edificios los que van por delante es muy llamativo. Bueno, dentro de toda esta movida, hace un año y pico, pues aparece este proyecto que es, como veis ahí, es el Plan de Acción de Hipotecas Eficientemente Energéticas, ¿no?
Esto es una cosa que promueven, bueno, que se promueve de manera muy potente desde la European Mortgage Federation, la Federación Hipotecaria Europea, que también es, lo que pone a continuación el CBC, es European Covered Bonds Council. O sea, que realmente son fondos de financiación, pero también entra RICS. RICS es el gran paraguas de los tasadores, de la gente que trabaja con el valor de los edificios. Son Chartered Surveyors, es el Royal Institute of Chartered Surveyors, y bueno, pues es una profesión muy antigua en el Reino Unido. Los Quantity Surveyors existen desde la Edad Media, en España los había también, pero en el Reino Unido eran mucho más profesionalizados. Bueno, entonces, todo esto con nuestra organización madre, que es World GBC, o la red europea de World GBC, y con una compañía energética como E.ON, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que se propone pues es una historia importante. Por ejemplo, los activos en hipotecas son del orden de 1/3 del total de los activos del sector bancario y más o menos, que es más o menos la mitad del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. O sea, las hipotecas son algo a considerar. Bueno, como me interesa más contaros el proceso, pues bueno, aquí hay todo tipo de parabienes y estas cosas. Aquí estamos trabajando en 3 ámbitos. Uno es el ámbito bancario, otro es el ámbito del mundo de la edificación, desde el punto de vista de que al final aquí hará falta una garantía técnica para que todo esto funcione, y lo vais a ver enseguida. Y por último, el de la valoración, el mundo de la valoración, importantísimo. Aquí no os fatigo con esto porque es una manera de ver cómo sería la hipoteca con rehabilitación. Y, bueno, decir que este proyecto realmente proviene de Buildupon, que era nuestro proyecto original, y bueno, salió un poco como un spin-off de aquel proyecto. Estamos 10 GBCs en 10 países y podéis ver toda la información en la página web de GBC España. Ahí abajo en la esquina inferior izquierda pues podéis entrar y podéis ver lo que hicimos en un taller que tuvimos el día 22 de marzo. El proceso que hemos seguido ha sido recabar una información, tener un taller muy intenso y muy bonito, que ahora os comentaré un poco, el que hicimos el día 22 de marzo, y ahora van a comenzar unos pilotos. Este próximo año o 2 años va a haber una colección de pilotos de hipoteca de eficiencia energética en Europa. Nosotros hemos facilitado la presencia de algunos actores importantes en España. Bueno, Triodos ha sido nuestro socio estratégico en este proyecto y en el taller que se hizo y demás, y están, y luego pues hay otros que no podemos decir hasta que se anuncie cómo se va a hacer, pero hay otro, por ejemplo, que es Cohispania. Cohispania es una sociedad de tasación que lleva 3 años haciendo unas tasaciones favorables a los edificios de eficiencia energética. Esto es bastante raro, realmente. Y además, en el propio taller de EMAP decidieron promover en la Asociación Hipotecaria Española la creación de un comité para la revisión del valor. La revisión del valor por razón de eficiencia energética. O sea, es un proyecto, o sea, que el tasador tenga unas normas claras para cuando va a hacer una tasación pueda reconocer un edificio de eficiencia energética y tasarlo más alto. La cuestión del valor es absolutamente clara. O sea, yo creo que de cara al futuro pues es evidente, ¿no? Bueno, entonces esto pues es un proyecto que está siguiendo y en el que estamos trabajando activamente. Hay una serie de documentos que podéis ver también en la página de GBC España y en la del propio proyecto, y en concreto nosotros hicimos este estudio acerca de la situación en España, ¿no? Hay cosas pues, como muy claras. El certificado de eficiencia energética está llamado a jugar un papel muy importante, y también la IT. La IT realmente debería estar detrás de todo ello con una fuerza importantísima. Bueno. Salió también un grupo motor, o sea, ahora mismo tenemos 30 y tantos actores financieros o consultores, etcétera, en España que están apuntados a este grupo, y si os queréis subir, pues lo podéis hacer. La hipoteca Triodos, pues hoy por hoy, digamos, explícitamente, aunque me parece que vamos a escuchar, hay una presentación después de Ibercaja en el sentido de cómo han financiado aquí, realmente estableciendo un puente, creyéndose que las comunidades de vecinos son friables, algo que los bancos saben de requete sobra.
pues han establecido un puente, pero esta es la única hipoteca al uso que tiene, que se puede decir que realmente da unos intereses más bajos por razón de eficiencia energética. Entonces, bueno, se lanzan estos pilotos y ahora quería un poco contar mi visión particular. Felipe decía antes que cuando llega en un avión le gusta ver la ciudad. Yo cuando llego en un avión y veo la ciudad, a mí me parece como un moho que se ha depositado sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Las ciudades al final son una especie de moho, ¿no? Es una población de hongos, que son seres humanos, claro. Bueno, para mí el problema nuestro es que no entendemos, tenemos una dimensión tan horizontal que solo sabemos, es un poco paradójico, pero solo sabemos ver las cosas desde arriba. Cuando vemos el mapa del tiempo nos parece tal, y pensamos que eso también es así para arriba, y es que no, realmente. Y el comentario que suelo hacer es que si la atmósfera tuviera una longitud de 1 metro, como si fuera un cinturón, realmente el grueso de ese cinturón sería 1/5 de milímetro. Entonces, esta es nuestra atmósfera y esto es realmente el ámbito en el que estamos trabajando. Esta es mi visión de las ciudades. Los edificios son coladores y cuando llegue el momento en que realmente entendamos que no se consigue que una ciudad funcione mejor llenando con más eficiencia el colador, sino tapando los agujeros del colador y luego buscando la manera de llenarlo con eficiencia, habremos avanzado bastante. Bueno, entonces, la hipoteca, ¿qué le puede pasar a esta hipoteca? ¿Por qué interesa una hipoteca? Bueno, pues lo que se dice de cara al usuario es que te puedo dar una hipoteca con menor interés o una mayor cifra de préstamo o un mayor porcentaje de tasación. Os voy a contar cómo veo yo un poco esta historia. No sé si llegáis a ver la palabra confort ahí arriba, muy pequeñita. Bueno, confort. Soy muy aficionado, los que me conocen bien, a las palabras que empiezan por con. Tengo una colección fantástica de palabras que empiezan por con y las que voy a poner aquí, las 3 fundamentales, empiezan por con. Para conseguir ese confort necesitamos un consumo. Y esto lo hacemos de esta manera. Realmente estos son los tres ámbitos: social, económico, medioambiental, ¿no?, de la sostenibilidad. Y este es el panorama del sector de la edificación. Muy poquito confort, bastante consumo, una contaminación horrorosa. Este es nuestro sector de la edificación. Y realmente bastante horrorosa, porque lo que estoy añadiendo ahora aquí es la contaminación del resto. Solo con la edificación estamos como aquí y con el resto estamos aquí. Pero pongo el resto porque me interesa, porque están pasando cosas. La economía quiere descarbonizarse, realmente es así. Y eso es así no solo por las directivas y leyes y políticas que se están pariendo ahora para que sea de esa manera, expresamente, y por responsabilidad social corporativa, y porque hay un negocio emergente, sino porque es que ahora mismo cualquiera que tenga una inversión o tenga una cartera de inversión lo que está queriendo es detoxificarla. Y eso no solo es en el sentido financiero, sino también en el sentido del CO2. Bueno. Vamos a ver, aquí a lo mejor podríamos sacar un poquito de dinero, una incipiente rehabilitación, y claro, con eso sucedería que estaríamos trabajando en eficiencia energética y conseguiríamos una reducción de la demanda. Palabra muy interesante, la demanda, la hemos oído muchas veces. Está pasando aquí la reducción de la demanda y es la que mueve todo lo demás. Y hemos conseguido mucho más confort, ¿no? Con el ciudadano en el centro, que lo veíamos antes, ¿no? El consumo se ha reducido. Y estamos entrando un poco en esa cosa que se llama el edificio de energía casi nula. Entonces, también se ha reducido un poco la contaminación. Con esto se libera, yo creo, una parte de la economía del consumo. Si consumes menos, pues realmente hay un dinero que sobra, que podemos reutilizar, y si lo reutilizamos, pues a lo mejor podríamos ya llegar hasta donde queremos llegar, que es a que las emisiones de carbono sean muy reducidas. Eso se consigue con renovables, abasteciendo la ya pequeña demanda que nos queda, abastecemos con renovables y entonces estamos consiguiendo ese empoderamiento energético. Y a nivel nacional e internacional, soberanía energética. Está muy bien, ¿eh? El consumo se ha quedado muy pequeñín y la contaminación también. Bueno, seguimos cargando esto. Hay un mercado de renovables, Europa puede conseguir ser primera en renovables, pero es que aparece esta otra cosa también de la que hemos hablado mucho, el valor. Realmente el valor de una rehabilitación o de un edificio que se hace de eficiencia energética es mayor de entrada por su tasación, pero es que luego es un valor de futuro que irá al alza.
un edificio que tú haces ahora y que consume poco y contamina poco, pues realmente está en mejores condiciones dentro de 5 años y todavía en mejores condiciones dentro de 10 o 15 o 20. Eso, en el mundo financiero, es un crack, realmente. Cuando además la edificación es en lo que reposa, lo veíamos antes, ¿no?, en las cifras del mercado hipotecario, en lo que reposa de manera muy importante las economías. Bueno, entonces ese valor es importantísimo, pero se puede conseguir por medio de un etiquetado verde. Lo que se quiere ahora del sector de la edificación es que se pueda etiquetar en verde. Y eso no es fácil, no es nada fácil poder etiquetar en verde el sector de la edificación. Pero bueno, con esto el objetivo sería descarbonizar el sector de la edificación al 2050 y se podría llegar a una descarbonización total de la economía. Estamos ante una burbuja. Vosotros me diréis, pero bueno, este hombre está loco. O sea, nos está diciendo que empujemos en cierto sentido y ahora nos está diciendo que frenemos. No es ese el mensaje que quiero transmitir, pero sí quiero transmitir que esto tiene que hacerse con un soporte técnico y considero que es un soporte de mucho negocio también realmente, si se hace adecuadamente. Lo que hay que hacer es conocer verdaderamente el estado de los edificios, hacer una tasación adecuada, utilizar el certificado de eficiencia energética revalorizándolo y a lo mejor alguna otra garantía técnica adicional, una correcta ejecución, adecuada utilización, seguimiento en el uso y una revalorización. La única manera de que esas carteras financieras tengan un valor en el futuro es que consigan demostrar que lo que se dijo al principio, que eso iba a ahorrar, lo ahorra. Si esto entra en un esquema de hipoteca o no, no lo sé, pero desde luego es la respuesta que tenemos que dar. Si estando aquí volvemos al principio, pues nos daremos cuenta de lo que podríamos avanzar. Pero realmente donde queremos estar es aquí. Bueno, nos han hablado del Plan Estatal de la Vivienda. Hay una comisión de expertos de la que también, un informe del que también nos han hablado, que yo considero que es bastante positivo, porque normalmente no se habla de edificios cuando se habla de energía, y en un informe de expertos de transición energética que se hable de edificios y que tenga un subcapítulo, pues es un buen comienzo para a lo mejor algún día tener un capítulo o dos, y por lo tanto pues vamos avanzando. Entonces me parece una base muy buena para seguir avanzando, y ahora para mí pues un poco el marco global en el que me gustaría ver ambición es la ley de transición energética, de cambio climático y transición energética. Bueno, muchísimas gracias. Me he extendido un poco más de la cuenta. Espero que os haya gustado. Ahora cedo la palabra a Javier, que afortunadamente es una persona mucho más sistemática que yo, porque yo soy un poco errático en mis razonamientos, pero él nos va a situar muy bien en qué líneas hay de una manera mucho más precisa, no como esto que eran ideas, en lo que está pasando en la Unión Europea. Desde Agenex, y él es el director de proyectos internacionales, me parece que es tu posición exactamente, la he leído en inglés, no se la ha traducido bien, pues son muy activos en proyectos europeos y realmente tiene enorme conocimiento de causa. Javier. Gracias, Emilio. Bueno, gracias primero a la comunidad por invitarnos a mostrar las experiencias que tenemos desde Extremadura en el sector de la eficiencia energética enfocado a la financiación. Como estaba diciendo Emilio, en Europa se percibe que para una implementación masiva de la rehabilitación energética de edificios, una de las principales barreras que hay ahora mismo es la financiación. Las soluciones técnicas ya existen, por lo tanto, lo que necesitamos es buscar cuáles son los mejores modelos para financiar esos proyectos que ahora mismo están en muchos casos maduros. Lo que vamos a hacer es hablar de la financiación que hay a distintos niveles disponibles, por ejemplo, en España. Pasaremos por la financiación europea muy brevemente y pasaremos por los tipos de financiación y con lo que quiera ahora mismo Europa está intentando que se movilice esa financiación, y es que se combine la financiación. No se trata de utilizar solamente fondos FEDER o un fondo de proyectos de Interreg o fondos de investigación, sino lo que quieren es que esas cajas que por ahora están aisladas se combinen y consigan que el desarrollo de proyectos sea masivo gracias a la combinación de fondos. Al final hablaremos precisamente de los instrumentos financieros que se están planificando desde Europa y de dos casos específicos. Uno de ellos lo estamos desarrollando desde Extremadura y en otro colaboramos desde Extremadura y es a nivel europeo. Lo que estábamos diciendo, al final Europa
bueno, el presupuesto europeo es muy amplio, 1.000 billones de euros. Hay muchas partidas de esa financiación que se dedican a la eficiencia energética. De hecho, una gran parte de los fondos estructurales, de la política de cohesión, que es mayoritaria dentro del presupuesto europeo, tiene asignado en el desarrollo de políticas la eficiencia energética y la rehabilitación energética. Como veremos a continuación, existen distintos fondos dentro de la política de cohesión y además existirán otros fondos que ya hemos hablado, como proyectos de investigación de Horizonte 2020 o proyectos de Interreg, que permitirán combinarse con otros instrumentos que veremos. Estábamos diciendo, una gran partida de la financiación en Europa viene de los fondos de cohesión. Principalmente los que más conocemos y los que más utilización tienen en la rehabilitación energética serían los fondos FEDER, los FEADER en algunos casos, y los fondos de cohesión propiamente dicho, aunque en este caso para España ya no aplican. La Comisión quiere que consigamos coger estos fondos que ya existen y los combinemos con el resto de políticas que tienen ahora mismo en marcha. Si nos imaginamos un proyecto tipo de financiación, nosotros estaríamos ahí en la parte de abajo, en el mix financiero. Ahora mismo existen multitud de fuentes. La principal para los fondos estructurales es a través de la financiación que viene a los Estados miembros y a las regiones. Son las ayudas típicas que tenemos, que sacan nuestras regiones, financiación de subvenciones mayoritariamente para actuaciones. Además están el propio presupuesto de cada administración. Tenemos el Estado, por ejemplo, con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, tenemos las regiones que tienen que aportar a la propia financiación estructural y tenemos la financiación de los municipios, como veremos luego en un ejemplo específico de productos financieros lanzados por municipios y también las propias diputaciones que tienen presupuestos específicos para inversiones en eficiencia energética. Ellos quieren que combinemos estos fondos públicos con los fondos que vienen directamente de Europa, como son los programas Interreg o como son los Horizonte 2020, LIFE y otros programas que hay específicamente para inversiones pilotos y para inversiones en infraestructuras. Al final, se trata de combinar todas estas líneas de financiación para movilizar el proyecto final. Y el proyecto final siempre va a tener que apalancarse con financiación privada. Es decir, la financiación pública tiene que estar para ayudar a que un proyecto sea, vamos a llamar, bancable y que al final, gracias a la financiación privada, el proyecto se ejecute. Dentro de este ejemplo tenemos también, y es un producto financiero, tenemos el Fondo de Inversiones Estratégicas de Europa, que también se llama Fondo Juncker, que no es más que sería un crédito subordinado que sería muy parecido a uno de los productos que vamos a ver a continuación. La cuestión es, ¿esta combinación que quiere la Unión Europea está realmente sucediendo? Pues en la mayoría de los casos no. Ahora mismo, como estábamos diciendo antes, la financiación se produce de forma aislada, cada una de las fuentes trabaja financiando proyectos específicos y en muchos casos, porque no existe esa combinación, no se financian los proyectos. ¿Existe algún modelo ahora mismo que permita esta combinación de financiación y que permita que proyectos que son bancables, que ahora mismo no se están ejecutando, se ejecuten? Pues, en principio, la respuesta es que sí, aunque no se está utilizando realmente. Tenemos a día de hoy que el Mr. Grant, las subvenciones, son el producto de ayuda pública que más se utiliza, más extendido tanto en España como en el resto de Europa. Pero el problema es que las subvenciones presentan muchas barreras a la hora de combinarse con otras ayudas. En cambio, la financiación y los instrumentos financieros sí que tienen más facilidades a la hora de combinarse con el resto de programas que presenta la Unión Europea. Esto no significa, de todas maneras, que las subvenciones sean un modelo a extinguir, sino que sea un modelo que irá cediendo paso a la parte de instrumentos financieros. La Comisión Europea, como vamos a ver ahora, quiere que la financiación a través de instrumentos financieros gane campo dentro de la ayuda pública y por eso, ahora veremos, bueno, por eso ya en el periodo de programación en el que estamos, que es el 2014-2020, le dijo a los Estados miembros cuando firmaba el acuerdo que tenían que hacer un estudio de viabilidad para montar un instrumento financiero para rehabilitación energética de edificios para el programa que estábamos ahora mismo en marcha, es decir, se lo dijo en 2013. Lo que pasa es que cogió a la mayoría de los Estados miembros con el pie cambiado y ninguno pudo entregarlo a tiempo para ese momento. Es decir, que los programas operativos nacionales y regionales mayoritariamente no presentan instrumentos financieros en eficiencia energética. Pero les dio un plazo hasta finales del 17 para presentar lo que ellos denominan, que lo veremos ahora también, el ex ante, es decir, el estudio previo
que explica si es necesario o no que haya un instrumento financiero y qué tipo de instrumento se quiere para rehabilitar edificios. En el caso de España, por ejemplo, se ha entregado ahora a primeros de enero y el resultado, que bueno, el estudio ex ante lo realiza el Ministerio de Hacienda, que es el gestor de fondos FEDER, y lo ejecuta, lo hace el estudio a través de la Agencia Nacional de Energía, el IDAE, y a través del Banco Europeo de Inversiones. El resultado es que hay una serie de fallos de mercado que se identifican, luego veremos lo que es un fallo de mercado, y que si es necesario o sería conveniente que se lanzaran 3 instrumentos financieros, y están identificados en ese documento que es público y está colgado en el Ministerio. La última noticia es que a lo mejor por falta de tiempo no se lanzan. ¿Por qué quiere la Comisión Europea que se hagan instrumentos financieros? Al final, la financiación pública en general es limitada, cada vez más. Entonces, el objetivo de una financiación pública es que haya unos efectos socioeconómicos en el territorio. El instrumento financiero ya se ha probado, o los instrumentos financieros, los productos financieros, que ahora haremos algunos ejemplos, se ha probado que tienen un efecto mayor sobre el territorio que la subvención. Al final, si damos una subvención a un 20 o un 30%, estaríamos consiguiendo apalancamientos de un 5 hasta un 2%, dependiendo del porcentaje de subvención, mientras que los instrumentos financieros, los productos, dependiendo de cuál sea, puede llegar hasta un 7%. Además, tenemos el efecto revolving, es decir, que esa financiación va a tener más vida, porque luego volverá y será reutilizada por el propio administrador, la administración pública. Hay otro tipo de características de la financiación que también les interesa a Europa, y es, por ejemplo, el que la administración pública tiene que cambiar un poco la mentalidad de me viene un proyecto, lo subvenciono y me olvido de lo que sucede después, hacia una mentalidad un poco más casi orientada al negocio. Es decir, tengo que seleccionar proyectos que sean rentables porque me tienen que pagar o me tienen que devolver la financiación. Eso además quiere también ir en detrimento de la propia cultura que hay de la subvención para lanzar proyectos. Y por último, una de las cosas también fundamentales es esa combinación que permite la financiación en relación a las subvenciones que son mucho más estrictas. Entonces, si la financiación es tan excelente, según la Comisión Europea, ¿por qué no se está llevando a cabo? Al final, las barreras son muy parecidas a las barreras que hay cuando quieres hacerse una inversión de eficiencia energética. Por simplemente, hablamos mucho de instrumentos financieros, por especificar qué es un instrumento financiero, un producto financiero, todos sabemos lo que es. Pasa que así dicho siempre parece algo raro. Estamos hablando de dar crédito directamente a través de la banca comercial, pero con un apoyo público. Estamos hablando de garantizar, es decir, que el dinero público garantice a la banca comercial el dinero que a su vez va a prestar a terceros. Estamos hablando de capital, es decir, que el dinero público entra a formar parte del capital de una empresa cuando va a desarrollar un proyecto de eficiencia energética, o de casi capital. Son los 4 productos que más se utilizan. Casi capital se encuentra entre capital y un crédito. Entonces, ¿por qué no se están utilizando estos productos financieros? Por lo menos con fondos FEDER o fondos estructurales. Pues porque las barreras son muy parecidas a cualquier inversión. Como estábamos diciendo, en eficiencia energética, lo han comentado esta mañana algunos ponentes también, el usuario tiene a lo mejor unas prioridades de inversión que no son rehabilitar su casa en muchos casos. Está pensando en comprarse un coche, tiene que pagar la universidad de sus hijos, entonces no es una prioridad. Además, el ahorro que va a tener con esa inversión no lo perciben como un ingreso realmente, sino que se diluye un poco en la cuantificación de realmente qué es lo que voy a ganar o ahorrar con las inversiones. Por otro lado, también tenemos que es difícil cuantificar esos beneficios colaterales. Estábamos hablando de seguridad estructural, estábamos hablando de salud, estábamos hablando de confort, pero es muy difícil cuantificar realmente esos valores cuando vas a intentar convencer a alguien de que haga esa inversión. Y luego tenemos la propia situación social, que existen pocos proyectos que sean ejemplos para animar al resto de usuarios a hacer esas inversiones. Los incentivos existen y son una ayuda, pero en muchos casos también tienen la barrera de la propia gestión burocrática. Y hay también, en cuestión de comunidades de vecinos, la diferente visión de las inversiones frente a un usuario o un propietario de vivienda y el propietario que alquila, que en esos casos pues ya sabemos que su visión es bastante distinta a la necesidad de invertir. Además hay barreras, estábamos hablando de la barrera de la demanda, es decir, del propietario que dice voy a invertir o no, ¿por qué? Pero además el sector financiero también presenta una serie de barreras por su parte. Por un lado, normalmente este tipo de inversiones necesitan un
colateral una garantía para realizarla. Además, en muchos casos no existe una persona que está formada, vamos a decir, en este tipo de inversiones. Por lo tanto, cuando vas a hablar de un proyecto de eficiencia energética o rehabilitación energética, le falta el conocimiento técnico. Otra de las partes importantes es que normalmente siempre hay que hacer una serie de pagos por adelantado. Es decir, que la financiación que te va a ofrecer la banca comercial a día de hoy no suele llegar al 100%. Pasa también lo mismo con las subvenciones. No suelen llegar al 100%, hay que adelantar el dinero y en muchos casos no incluyen impuestos o tasas. Eso es una barrera real a la financiación. Y después, para la propia banca como inversora, son inversiones que no son atractivas porque tienen largos periodos de retorno y la propia gestión de los proyectos, que en muchos casos son de pequeño volumen, es costosa y tienen sobre todo una parte muy importante que es para ellos el riesgo. El riesgo realmente nosotros hablamos de ahorros energéticos como ingresos y realmente ellos nos dicen, bueno, si me estás hablando de 20 años, ¿quién me asegura a mí que en 20 años este ahorro va a existir? Para ellos existe un alto riesgo de que ese proyecto realmente no sea lo que en principio pone en el papel. No son capaces de cuantificar el riesgo. Como veremos luego, eso es una de las razones por la que también la financiación está limitada. Quería simplemente comentar, y después de esto vamos a pasar a los ejemplos que hemos tenido en Extremadura, que bueno, gracias a una financiación europea, nosotros hemos estado trabajando durante 3 años con otras 7 regiones de Europa en crear un instrumento financiero en Extremadura. Eso ha significado pues, hacer ese estudio de detalle que requiere la comisión, en la que tienes que explicarles realmente si es necesario o no ese instrumento financiero. El poneros el proyecto simplemente para mostraros que hay una serie hay un mapa georreferenciado en el que tenéis todas las prácticas sobre financiación. Se explica el fondo que lo financia, cómo es la financiación que te da y te explica para proyectos específicos cómo esa financiación se ha aplicado, cuáles son los retornos, cuáles son los ahorros energéticos, económicos, etcétera. Entonces tenéis ahí una base de datos que podéis visitar. Y ahora hablamos del instrumento financiero de Extremadura. Como vamos a ver, hemos tenido que hacer durante estos 2 años ese estudio ex ante. El estudio ex ante que pide la Comisión tiene que cumplir 2 objetivos. Es decir, para utilizar fondos estructurales y movilizarlos en un instrumento financiero que llegue a la eficiencia energética de edificios, te pide que haya 2 requisitos. Por un lado, que el dinero vaya a usarse en eficiencia energética. Lógico y normal, pero uno de los requisitos. El segundo requisito suele ser complicado y es demostrar que existe un fallo del mercado. Es decir, que hay un sector que está demandando financiación y el sector financiero no es capaz de llegar a ese sector. Un ejemplo típico puede ser el sector de empresas de reciente creación, spin-off o startup, que realmente no tienen cómo garantizar sus proyectos y el que el sector privado pues, le ofrece una financiación que a veces no está ajustada a su necesidad o no se la ofrece directamente porque no tienen garantías o tiene un interés alto, etcétera. En ese tipo de sectores es cuando la Comisión dice, de acuerdo, existe un fallo de mercado, yo quiero que haya más spin-off, por lo tanto, puede entrar la financiación pública. No tiene sentido que la financiación pública entre en proyectos que son financiables de por sí. Ejemplo, una calefacción central de diésel, si solo van a hacer un cambio de calefacción central, en 8 años, dependiendo de las latitudes, tendrás más o menos horas de consumo, pero bueno, en 8 años puedes amortizar esa inversión. Tú vas al banco y el banco te da un crédito de 8, 10 años, sin problema ninguno, es financiable. No es un proyecto que a priori necesite financiación pública. Pero cuando hablamos de proyectos de rehabilitación integral, entramos en periodos muy largos de retorno que para que sean financiables realmente necesitan que haya una financiación pública. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos ido precisamente al sector, en Extremadura, de las comunidades de vecinos que tienen calefacción central diésel. Hemos ido además a las que eran anteriores a 1980 porque no tenían directiva de aislamiento. Hemos hecho una serie de simulaciones en sus edificios y visto el potencial de ahorro. Nos hemos reunido con las comunidades de vecinos, con el Colegio de Administradores de Fincas y con las empresas de construcción. Y le hemos preguntado, ¿tenéis proyectos de este tipo? ¿Qué queréis hacer? Sí. ¿Lo habéis podido hacer? Nos han dicho sí, no, en algunos casos. ¿Por qué? Por financiación. Hemos ido al sector financiero y le hemos preguntado cuáles son los problemas. Y venían a coincidir un poco con el problema genérico. Nosotros, fuera yo, alguien de la financiación diría, nos han dicho, queremos proyectos. Queremos una cartera de proyectos porque queremos nuevos clientes, porque tenemos financiación disponible. Hay liquidez en el mercado y la queremos dar. Pero queremos proyectos que tengan bajo riesgo. Y un proyecto de financiación de una rehabilitación energética de un edificio de forma integral, para ellos supone un proyecto de riesgo que no se puede cuantificar. Por lo tanto, no están dispuestos a dar
a priori esa financiación, salvo, como nos han dicho a nosotros, que alguien asuma ese riesgo. Y por eso nosotros hemos hecho el planteamiento que luego muestro. Entonces, una vez que se ha identificado que existe un fallo, lo que te pide también la comisión es que lo cuantifiques. Bueno, nosotros hemos cogido varios ejemplos de proyectos específicos de eficiencia energética, hemos visto los ahorros que tenían, hemos visto cuál sería el caso de una financiación comercial actual. Lógicamente, pues necesita una derrama adicional, necesita que haya unas inversiones previas y suele ser una barrera para las comunidades de vecinos, mientras que si consiguiéramos una financiación acorde a la vida útil de las inversiones, existía la posibilidad de que desde el principio se consiguiera un ahorro económico para la comunidad. Con ese modelo lo hemos extrapolado a todos los edificios que teníamos registrados en el registro de industria de la Junta de Extremadura, que eran más de 400, y hemos cuantificado el fallo de mercado en 200 millones de euros. Hemos ido a la Junta de Extremadura y le hemos dicho que existe un potencial inversión de 200 millones de euros en edificios que son, en proyectos que son maduros, vamos a decir. Lo que sucede es que el sector financiero ahora mismo no puede asumir el riesgo que hay relacionado con esos proyectos. La solución, un instrumento financiero, un producto financiero que es al final una cartera de garantías. Entonces, lo que se ha hecho, y es lo que estamos haciendo ahora mismo, se ha modificado el programa operativo y se va a disponer de un dinero de fondos FEDER que se va a constituir en un fondo de garantía que va a garantizar a una serie de bancos que se adherirán en convenio o a través de licitación a ese fondo de garantía. Esos bancos van a poder dar la financiación a las comunidades de vecinos en unas condiciones que se pactarán de años de retorno, de interés y de, bueno, en general, comisiones también. El caso de fallidos, el fondo de garantía empezaría a actuar. ¿Qué sucede? ¿Qué consigue esto? Bueno, el fondo de garantía como funciona es que al final te financia o te garantiza de cada proyecto entre un 80 y un 90%, dependiendo de lo que se negocie finalmente, y del total de la cartera de proyectos se garantiza entre un 15%. Al final estamos hablando de que, como no tenemos toda esa financiación para 200 millones de euros, se van a movilizar 5 millones de fondos FEDER y con eso se quiere llegar a entre 35 y 39 millones de euros de inversión final que de la banca comercial. En este modelo, en este tipo de modelo, la banca comercial es fundamental porque nosotros, la Administración Pública en general o municipios, no debemos de ser los actores que vayan a dar la financiación, sino que la propia red de banca comercial es la que tiene esa capacidad de llegar al cliente. ¿De Estamos consiguiendo con esos 5 millones un factor de palanca, como decíamos antes, entre 7 y 8, lo que es bastante interesante. Nosotros además hemos tenido la suerte en Extremadura de que vamos a financiar esta actuación con fondos de Horizonte 2020 porque nos han dado un proyecto en el que vamos a aglutinar todos los actores clave del sector de Extremadura y vamos a movilizar esos 35 millones de euros en los próximos 3 años. Bueno, vamos a pasar a otra iniciativa. Esta estábamos hablando de garantía, de garantizar a la banca comercial para que dé el crédito final. Esta iniciativa, que se llama Europace, es una iniciativa que viene de un fondo, es una copia de una iniciativa americana que ya viene corriendo desde hace muchos años, que realmente lo que hace es, vamos a pasar rápido, bueno, lo que hace es garantizar también al inversor el dinero que le está dando para la rehabilitación energética de edificios al propietario, pero con una diferencia bastante amplia. Lo que hace el programa PACE, que está funcionando en ya muchas partes del mundo y que es una copia de un modelo que empezó en Estados Unidos y ya está aprobado, lo que hace el programa PACE básicamente es financiar, vamos a empezar al principio. El municipio lanza un fondo de inversión con financiación privada y lo gestiona dándolo a las distintas comunidades de propietarios o simplemente propietarios que quieren hacer inversión en sus edificios. El dinero que les va a dar a esos propietarios, los beneficios que tienen es que, por un lado, no tenemos que hacer un pago adelantado. La financiación va a ser 100%. Por otro lado, va a ser financiación ajustada al total de la vida útil de las inversiones, normalmente hasta 20 años. Por otro lado, va a ser un coste fijo también en interés. Lo más interesante también del sistema PACE es que, como dice ahí, básicamente no actúa sobre el sirve del usuario, porque la financiación que le dan a ese edificio se vincula al propio edificio. Y el repago de esa financiación se hace a través de tasas locales.
Es decir, el municipio crea el fondo, tú solicitas la financiación en cualquier momento para tu proyecto, se te aprueba a través de un organismo técnico, se te da la financiación y la financiación queda adherida a tu vivienda. Tú lo vas pagando anualmente a través de una tasa local, vamos a decir, municipal, que podría ser el IBI o un similar. Y lo bueno de este tipo de programas es que una de las cosas que hace es que si yo vendo mi casa, la financiación se mantiene en ese edificio. O si lo pide una persona de mucha edad, cuando fallece, la financiación sigue adherida al edificio. O sea, no es una financiación que vaya contra la persona, sino contra el propio edificio. Veremos que tiene también sus puntos positivos y negativos. Lo bueno de esta financiación, como decíamos antes, es que básicamente es un modelo que se puede lanzar desde el punto de vista municipal. Por un motivo, el que vemos abajo a la derecha, los inversores. La financiación, ese fondo de inversión, viene directamente de inversión privada. ¿Por qué? Porque esa inversión privada, igual que veíamos antes que una inversión a largo plazo para una banca comercial es arriesgada o no les gusta por el riesgo que tiene que asumir, en este caso, como estamos adhiriendo la financiación a la propiedad y se está utilizando una tasa para el recobro, al ser una tasa se asegura el recobro. Por lo tanto, el riesgo de esta financiación o de este producto financiero es muy bajo y por eso hay fondos de inversión interesados en poder financiar este tipo de productos. Hay que decir que realmente este producto en España ahora mismo necesita una modificación de la Ley de Haciendas Locales, que es en lo que se está trabajando, porque ahora mismo la Ley de Haciendas Locales establece qué tasas se cobran y este tipo de tasas no está establecida, pero es precisamente una de las modificaciones que se está trabajando. Como veíamos antes, a nivel de usuario, pues las ventajas son claras. Y a nivel de inversor, ahora hay unas ventajas añadidas al producto que estábamos viendo antes. Además, por supuesto, pues para las empresas de construcción, pues tienes una certificación de empresario que va a poder hacer los proyectos a nivel local. Y para el propio gobierno municipal, en este caso, o nacional, pues está ayudando a cumplir los objetivos nacionales. Y esto es todo. Como conclusión, aunque ahora hablaremos más de distintas cuestiones de financiación, uno de los principales problemas que estamos encontrando en el desarrollo de esta financiación para la rehabilitación de edificios es lo que decíamos y que han dicho algún ponente anteriormente. La financiación, el ahorro económico que se consigue realmente es teórico o más bien no puede asegurarse a lo largo de muchos años, 20 años. La banca, para ellos, es una inversión con cierto riesgo y a día de hoy están dispuestos a dar esa financiación siempre que sea menos años o que sea con un interés alto. Lo que se busca con el producto como el fondo de garantía es precisamente que la administración pública, a través de esa financiación, a través de ese dinero público, garantice o absorba ese riesgo. Por un lado, el riesgo económico y por otro, el riesgo técnico, siendo también garante de los estudios. Y nada, ahora yo creo que pasaremos a hablar de más temas. Gracias. ¿5 minutos? Sí. Bueno, Javier, muchísimas gracias. La verdad es que, como decíamos, lo hemos dicho de distintas maneras, este es un ámbito que está en total ebullición. Yo creo que hace pues, un año pensábamos que la cosa era como muy simple, si la financiación de la rehabilitación pues, podía ser un dinero público, tal vez por la vía de subvención, o una financiación y luego recursos propios, tal vez en terceras partes, no sé qué era como el esquema, ¿no? Y ya con eso pensábamos que lo sabíamos todo. Yo por lo menos en el camino he descubierto una enorme carencia de cultura financiera, ¿no? Porque ahora mismo yo creo que en Europa pues hay probablemente no menos de 30 modelos de negocio. Javier ha enseñado alguno, el proyecto Citinvest los ha analizado y de una manera muy brillante y muy vistosa, porque es que al final, claro, es que cada uno de esos tres ámbitos funciona de distintas maneras con actores intermedios como ESCOs o no, con la parte pública con mayor o menor fuerza, generalmente una combinación público-privada, pero con un cierto desequilibrio muchas veces en un sentido o en otro, ¿no? Yo, claro, aquí hace falta, por parte de todos, esa nueva cultura, me parece que es imprescindible. Y en ese sentido quería yo haceros penetrar un poco en esa discusión filosófica que luego
Javier ha centrado mucho más. Yo quería preguntarte, Javier, cómo... A ver, yo creo que este conocimiento es que sería importantísimo transmitirlo para que, hablábamos antes de nuevas profesiones y tal, es que realmente ahora hace falta facilitadores económicos capaces de montar esas estructuras, porque si realmente el dinero está esperando que esas estructuras se monten para que pueda fluir con garantías, ¿no? Entonces, danos tu visión, lo estáis haciendo para Extremadura, pero un poco cómo eso se podría difundir, ¿no? Sí. A lo mejor es un proyecto en sí mismo o en algunos de los proyectos tienes una parte de difusión tal vez o algo así, ¿no? Es cierto que, como estabas diciendo, que ahora mismo en Europa hay numerosas proyectos pilotos, llamémoslo, que están haciendo el mismo trabajo de distintas maneras. Hablamos de las hipotecas, estamos hablando de la garantía, estamos hablando de financiación a través de tasas municipales. El problema que estamos teniendo es que al final, lo que decíamos, escalar esa inversión o esos pilotos está resultando muy complicado. Lo que sí parece claro es que tiene que haber una intervención del dinero público. Eso parece que es algo que sí está claro. Es decir, que lo que tenemos que hacer es identificar, que también se están identificando, qué modelo de inversión pública es el más efectivo para que esa inversión luego privada realmente se multiplique. Como estabas diciendo, en nuestro caso, en España, pensamos que las garantías, y lo estamos verificando con los bancos, es un modelo muy interesante. En otros casos no funciona, porque, por ejemplo, en Francia hubo un modelo similar hace unos años y no, pues sus características financieras no es así. En Francia no se dan hipotecas, como sabes, va personal, o sea, fue una cosa distinta. Pero en España sí que pensamos que es un modelo interesante y, de hecho, a nivel europeo también se considera que la garantía puede ser un modelo interesante. Una de las cosas que estaba comentando, ese periodo operativo que estamos terminando ahora, está ya en negociación tanto el presupuesto del periodo 2021-2027 como el propio diseño de los fondos estructurales de ese periodo. Lo lógico sería que ahora, con estas experiencias que estamos teniendo, se llevara a una escala mayor el número de instrumentos financieros que se utilizan en los fondos estructurales. Y creemos que la Comisión Europea va a atender por ahí. Es decir, que va a solicitar a los Estados miembros y a las regiones en sus programas operativos que introduzcan los instrumentos financieros. Lo bueno es que realmente cada uno tendremos que hacer nuestro estudio específico y decidir cuál es el mejor producto que tenemos que hacer. Lo interesante será que desde ya digamos que queremos un instrumento financiero, aunque luego tardemos unos años en identificar para nuestra región cuál es el producto específico. Formación. Necesitamos mucha formación para la administración, por la parte sobre todo de lo que va a ser la gestión de la financiación, en lugar de la gestión de la subvención. Y para esos estudios técnicos hay agentes ya en el mercado, como son las agencias de energía en nuestro caso, o las propias administraciones que tienen sus equipos técnicos, que necesitarán seguir una serie de pasos que nosotros hemos seguido. La Unión Europea ya tiene iniciativas en marcha para formar y para dar consejos sobre este tipo de actuaciones. Así que yo creo que tampoco va a ser, bueno, tardaremos, pero creo que es algo que va a llegar a corto plazo. Muchas gracias. El apalancamiento yo creo que es un poco la clave realmente, ¿no? Hacer con un dinero bastante más, ¿no? Pues si decíamos en el esquema típico era 1 que podía mover 3 y realmente vosotros estáis moviéndose en uno que mueve 7 u 8. ¿No? Cuando haces un proyecto realmente será probable que te pidan que con ese proyecto, que con uno muevas 15 o 20, ¿no? Porque realmente es la situación de los proyectos del Banco Europeo de Inversiones, de ELENA o otros Project Development Assistance de Horizonte 2020. Bueno, no nos vamos a fatigar más, es en esta hora inhumana para nuestros estándares, pero bueno, por lo menos habéis tenido un poco la versión ondulatoria y corpuscular, o corpuscular y ondulatoria, o al revés, no sé. Y seguimos con el evento.